Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda Gloria Orrala, docente de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro tema de progresiones aritméticas en el proyecto 5, semana 1. En matemáticas, una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de dos términos sucesivos, cualesquiera de la secuencia, es una constante, cantidad llamada diferencia de la progresión o también se lo puede llamar distancia. Va a encontrar aquí la definición de lo que es una progresión aritmética. Si la diferencia o la distancia es mayor a cero, los números cada vez son mayores. Se dice que la progresión es creciente. Si la distancia es menor a cero, los números serán menores y será una progresión decreciente. Las fórmulas que vamos a emplear en lo que son las sucesiones aritméticas, vamos a ver el término general que corresponde a que cada término es igual al anterior más la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos que A2, llamado término, es igual a A1 más la diferencia. De igual manera, A3 va a ser igual a 2 más D, que es la diferencia, igual a 1 más 2D de diferencia. Bueno, así nosotros podemos, se va a deducir de esta manera que la fórmula general de una progresión aritmética es igual a AN igual a 1 más N menos 1 por D, donde eh, donde A1 es el primer término, D es la diferencia y N es el número de términos que se desea hallar en una aplicación de un ejercicio, pues, ¿no? Luego tenemos la suma de términos, la fórmula que nosotros utilizamos o vamos a utilizar para trabajar en la suma de términos va a ser S, que es la suma, igual a A1, que es el primer término, más AN, es el número de términos por N dividido por 2. Esa va a ser la fórmula que se va a utilizar en la suma de términos. Este tema de las progresiones aritméticas nosotros ya los vimos en clases pasadas. Entonces estamos haciendo un repaso sobre este tema. Vemos aquí el significado de cada uno de los datos de la expresión de la suma de términos, que es igual a 1 el primer término, a n el último término, y n es el número. Luego vamos a ver ejemplo. Un teatro tiene 30 filas de asientos. Hay 12 asientos en la primera fila, 14 en la segunda fila, 16 asientos en la tercera fila, y así sucesivamente. ¿Cuántos asientos habrá en la última fila? Damos su solución. Deseamos saber el número de asientos que contiene la última fila en un teatro. Para resolver esto, eh, tenemos los siguientes datos. El número de filas, 30 filas. Queremos saber cuántos asientos hay en esas 30 filas, ¿no? A1, la primera fila tiene 12 asientos. A2, la segunda fila tiene 14 asientos. La tercera fila tiene 16 asientos. Queremos saber cuántos asientos hay en la fila 30. Como ya tenemos A1 y A2, podemos encontrar el diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Es la diferencia. Para poder hallar nuestra fórmula, aplicar nuestra fórmula del término general. Veamos. Aquí tenemos la fórmula del término general. Ahora nos toca hallar la diferencia. Como aplicamos D es igual a A2 menos A1, donde A2 es 14 menos A1 que es 12, nos va a dar como diferencia 2. Teniendo todos esos datos, procedemos a realizar los respectivos cálculos con la fórmula ya mencionada y así poder saber cuántos asientos hay en la fila 30, ¿no? Simplemente reemplazamos en nuestra fórmula general a n, que es el valor, es en la fila que queremos hallar, qué cantidad de asientos hay. Entonces pongo AN30 es igual a 1, ya sabemos que es 12, más la fila número 30, que sería N, 30 menos la unidad de la fórmula por la diferencia que fue hallada en el paso anterior. Realizamos la operación donde
Restamos 30 menos 1, 29, y 29 lo vamos a multiplicar por 2 y le vamos a sumar 12. Entonces nos va a dar como respuesta 70. Quiere decir que en la fila 30 vamos a tener 70 asientos. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Un piso de baldosas de cerámica está diseñado con forma de un trapezoide, de 20 centímetros en la base mayor y 10 centímetros en la base menor. Veamos la figura. Las baldosas de 1 centímetro por 1 centímetro se van a colocar de manera que cada línea tenga solo una baldosa menos a la anterior. ¿Cuántas baldosas serán necesarias? Si nosotros contamos la fila inferior, dice que mide 20 centímetros, quiere decir que hay 20 baldosas, porque cada baldosa mide 1 centímetro, veamos. 2, 4, si contamos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y en la fila superior dice que hay 10 baldosas, mismo 2, 4, 6, 8 y 10. Pero dice, ¿cuántas baldosas dice serán necesarias? Vamos viendo, vamos observando. La solución. Como la línea inferior necesita 20 baldosas y la línea superior 10, pero nos dice que en cada una de las líneas sucesivas se necesita solo una baldosa menos, quiere decir que en esta línea va a haber 19 baldosas y así sucesivamente 18 baldosas, en la siguiente 17 baldosas. Entonces, el número de baldosas necesarias se podría expresar de la siguiente manera. ¿Cómo lo expresamos? Sí, es igual 20 más 19 más 18, va restando la unidad. Quiere decir que su diferencia va a ser la unidad. Como ven ahí, la diferencia es menos 1, o sea, esa es la constante que se repite a lo largo de esa sucesión. Por tales razones se puede saber que es una sucesión aritmética, porque en la sucesión aritmética recuerden que se aplica sumas o restas. En la progresión geométrica, multiplicaciones y divisiones, pero eso lo veremos en la siguiente semana. Entonces, el primer término será A1, 20 y el último término, que es n a la 11 es igual a 10, ¿sí? Es la onceava fila. Para esto existe la fórmula para realizar la suma de todos los términos de la sucesión. ¿Cuál es esa fórmula? Ya la conocemos, ¿no? S es igual a 1 más a 11, en este caso, que es a n, dividido para 2 por n. Si nosotros reemplazamos veamos, los valores, a 1 sabemos que es 20, a 11 la última fila es 10, n, que sería el lugar de la fila, que es 11 mismo, dividido para 2. 20 más 10 vamos a obtener como resultado 30, y 30 multiplicado por 11 dividido para 2 nos va a dar como resultado 165. Esto nos dice que hay 165 baldosas que se deben colocar. Un taller. Tenemos un taller aquí, un ejercicio resuelto y otro que lo tienen que realizar en el taller con opciones de respuesta. Van a observar, ¿sí? Aquí tenemos los datos. Aprovechando la cuarentena y motivada por Aprendo en Casa, Cristina decide leer una obra completa. El primer día lee 2 páginas, o sea, A1. El siguiente día, 5 páginas. El tercer día, 8 páginas y así sucesivamente. ¿Cuántas páginas leyó el día 7? ¿Sí? En AN sería a las 7, ¿no? ¿Y cuántas páginas leyó el día A10? Vamos a observar que se van a vamos a aplicar la fórmula general eh, para hallar nuestra respuesta, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia para poder aplicar en la fórmula? Sabemos que para aplicar la diferencia restamos el primero menos el siguiente, ¿no? Perdón, el segundo menos el anterior. Sería A2 menos A1. Como ya tenemos esos datos, sería A2, 5. A2 sería 5 menos A1 menos A1 sería 2, mi diferencia va a ser 3. Aplico la fórmula A1, 2, más n. Primero vamos a hallar el valor de las 7 páginas, menos 1, por la diferencia que es 3. Hacemos la operación 7 menos 1, 6, 6 por 3, 18, más 2, 20. Entonces sabemos que
En el séptimo día ha leído 20 páginas. ¿Cuántas habrá leído en el décimo día? Observemos. Aplico la misma fórmula, sabemos la diferencia, ¿sí? Ya sería a la décima, a la 10, reemplazamos n, en este caso será 10, cuando leyó el décimo día, 10 menos 1, 9, 9 por 3, 27 más 2, ya tenemos ahí 29 páginas. Mi respuesta correcta sería la C, 20 páginas y 29 páginas. 20 leyó en el séptimo día y 29 leyó en el décimo día, ¿no? Esa sería mi. Les dejo unas actividades porque se dice que una progresión es una sucesión, una serie numérica es una progresión aritmética. Les queda de investigación estas 4 preguntas, falso o verdadero. En una sucesión aritmética, la suma del primero y el último término es igual al doble de la suma de todos los términos. Y están las 5 preguntas, ¿no? La tarea que está en el proyecto, ustedes pueden trabajar, revisen el proyecto, ahí van a encontrar esta tarea. Y a su vez también las tareas del libro del segundo bachillerato, página 19, numeral 6. Estos son los literales A, B, C y D. Entonces, los animo a realizar la tarea, chicos. Cualquier inquietud me pueden hacer conocer. Muchas gracias.